donde nosotros vemos ahí cantidad de violaciones a la ley de tránsito, de vehículos que se suben por las aceras y violan el derecho del peatón. Cerca del polígono central o de algunos sectores de un alto valor inmobiliario tenemos nosotros barrios, tenemos nosotros zonas con callejones donde los servicios de la ciudad no entran, que no ha habido una fiscalización efectiva de las aceras que los inversionistas privados dejan al final. Saludos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos a un invitado que es de nuestros afectos porque hace ya unos años nos tocó ayudarle en la pasantía como periodista, como estudiante de comunicación social, cuando estuvimos en el proyecto Clave. Se trata de Andiel Galván, que no solo concluyó la comunicación, sino también que ha hecho otros estudios, ¿verdad? Y hoy lo tenemos aquí como el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Bienvenido, Andiel, ¿cuántos años? Muchísimas gracias, don Gustavo, para mí es un placer, es un honor estar aquí y yo me siento en mi casa porque, como usted dijo, hace ya unos años, para no precisar, tuve la oportunidad de ser pasante en el proyecto de Clave y fue una experiencia muy formadora por el periodismo ético de investigación y riguroso que se hacía ahí y sobre todo con maestros de la comunicación. De verdad que me siento muy a gusto. Qué bien, bueno, gratamente sorprendido de ver que eres candidato a la alcaldía. Ya te daba seguimiento y veía tu preocupación por lo urbano. Tú, además de comunicación, hiciste otros estudios. Cuéntame de eso. Sí, don Gustavo, pues yo después de la comunicación hice una maestría en Ciencias Políticas en la UNFU y luego me fui a Francia, a París, a hacer un estudio en Políticas Públicas, una maestría con concentración en Desarrollo Económico y Territorial. Luego de eso, tuve una experiencia aquí laboral, una etapa, y volví a Francia para iniciar un doctorado en Desarrollo Territorial, un estudio ahí en Tours, en el centro de Francia, donde yo produjo un artículo académico sobre la nueva Barquita y bueno, es un proceso de una tesis doctoral que todavía le falta, pero que sí me permitió profundizar más en los temas de pobreza, de inclusión social y de vivienda en el Gran Santo Domingo. Muy bien, ya veo entonces por dónde viene tu acercamiento a lo urbano. Lo que no sabía era que militabas en Opción Democrática. ¿Por qué tú decides entrar a este partido? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo, digamos que llevé un proceso de interés por lo urbano que pasó de lo académico a la denuncia en redes sociales, porque con la tecnología, una manera de uno canalizar esas energías es denunciando situaciones de la ciudad que no se puede caminar, de las construcciones que son ilegales, de la contaminación. Y luego de eso, que me involucro en juntas de vecinos, específicamente junto a más vecinos, fundamos la Junta de Vecinos de Naco Central hace ya unos años, y luego fundamos un grupo de vecinos contra el ruido para luchar contra la contaminación sónica que viene de música, plantas eléctricas, de claxon de la bocina. Todo eso me fue como, digamos que poniendo en el camino, sin yo tener muy clara alguna participación electoral en este proceso, se fueron dando las conversaciones porque sí tengo afinidad por el Partido Acción Democrática, sobre todo por líderes como José Horacio Rodríguez, el diputado de la circunscripción 1, Mario Sosa, regidor de la circunscripción 1, con quien tuve el placer de trabajar hace unos años, con Virginia Tares, con quien coincidí de alguna manera en la universidad, que es nuestra precandidata presidencial. Y se fue dando el proceso y ¿Antes nada. te había vinculado a algún partido político? Sí, yo desde el año 2012-13 tomé la decisión de entrar al PLD, porque yo sentía que había una mística, que ese partido dentro de la oferta que había, me permitía quizás llevar a cabo algunas ideas, pero bueno, fue una etapa donde yo básicamente me dediqué a estudiar, tuve una serie de... ¿Por qué decidiste salir del PLD? Salgo del PLD porque sentía primero que era un partido que como estructura, si bien estaba muy organizado, era un partido más orientado a lo electoral, era un partido que se activaba cuando había procesos electorales, y para alguien que se había formado en temas de política pública,
yo estaba muy atraído por el debate de ideas, por la construcción de programas y de propuestas, y digamos que casi no había espacio para eso. Ya ocurrido, claro, una serie de procesos, hemos visto que también en las ejecutorias, digamos que es un partido que se fue como alejando de sus orígenes, que quizá no tenía una estructura como que mantuviera esa disciplina, que en algún momento me atrajo y que pudo atraer a muchos jóvenes también, profesionales, brillantes. Pero entonces ahí uno empezó, bueno, a cuestionarse, y yo digamos que me retiré del partido. Tampoco tuve ninguna candidatura, ningún proceso activo, más que voluntario en el área de formación política. Tuve esa oportunidad en ese momento, y ya digamos que desanimado de la política, sinceramente, don Gustavo, me involucré en las juntas de vecinos, y sin yo proponérmelo, eso me conectó otra vez con el tema de trabajar por lo colectivo y de seguir tratando de transformar, en este caso, nuestra ciudad. ¿Y quién te contacta a ti desde Opción Democrática? Desde Opción Democrática, bueno, con el regidor Mario Sosa. Mario. Yo debo decir, sí. Que Mario fue pasante nuestro aquí también. Aquí en Acento, sí. Pues no tenía el dato. Sí, Mario sí, muy diverso. No, una persona de una calidad humana y profesional fuera de serie. Yo tuve el placer de trabajar con Mario en un área de políticas públicas de inclusión hace años, y ahí hablábamos, eso fue en el año 2015, nosotros hablábamos de algún día ir al ayuntamiento, de una regiduría o de pasar a la administración municipal. En ese tiempo no había voto preferencial, era por lista cerrada. Nosotros decíamos, pero qué difícil, porque este era un partido. Y entonces ahí en una lista y hacer una política así. En el 2020, que se hizo el cambio de elección, donde hubo por primera vez el voto preferencial en regidores, se abrió una brecha, y recuerdo yo con Mario del año 2018, que lo conversamos, y un día él dijo, bueno, miren, yo me decidí, Andiel, yo voy a ser regidor en el año 2020. Y yo, ¿cómo, Mario? ¿Cómo va a ser eso? Sí, yo me voy a dedicar a eso, y sinceramente, siendo un poco incrédulo, y bueno, Mario nunca ha estado en política, ¿cómo lo va a hacer? Mario dio una lección siendo el regidor más votado en el año 2020. Tuvo una votación con bajos recursos, una campaña, pero que demostró que el electorado del Distrito Nacional, hay un votante que se siente atraído por propuestas y que no tiene ningún tipo de barreras o de límites de marca partidaria. Es decir, si hay un partido o si hay una propuesta, hay alguien que hace una buena propuesta, que hace una buena propuesta, que me parece que tiene una trayectoria, que me parece que es honesto, que es creíble, que se puede confiar en lo que dice, pues yo le doy el voto. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2020 con Mario Sosa. Sí, Mario fue muy creativo con su campaña, con su cosa. Fue muy creativo, puso a soñar también al capitaleño con su eslogan de Vivamos Santo Domingo. Mi eslogan es Vivamos en Orden. Bueno, tú estás compitiendo por una plaza que demanda mucho. Cuando digo demanda es que las campañas son caras, es tan diversa nuestra capital, porque tú tienes el polígono, y cerca del polígono te encuentras uno de esos barrios que tienen problemas de miseria, de carencias. ¿Cómo articular discursos que cada uno se sienta de alguna manera interpelado o atraído, siendo gente tan diversa? Me vas a responder eso después de esta pausa. Andiel Galván, candidato a alcalde del Distrito Nacional por Opción Democrática, un partido que está abriendo las puertas a gente joven y que antes incluso no había militado de manera notable en otros partidos. ¿Cómo articular ese discurso para un público tan diverso? Sí, don Gustavo, el Distrito Nacional tiene 92 kilómetros cuadrados, tiene una población de más de 1 millón de personas y recibe una población flotante de otro millón. O sea, lidiamos en horario laboral con más de 2 millones de personas que hacen vida, y es muy diverso. Nosotros proponemos que vivamos en orden. De manera principal, nuestra propuesta es que vivamos en orden. Y ese vivamos en orden, digamos que pasa de manera transversal por lo que viven la mayoría de las personas, de las familias, no importa el sector.
porque aquí se ha identificado una falta como de autoridad, de reglas claras, que hace que se imponga en algunos casos la ley del más fuerte, y eso no solamente en el tránsito y la movilidad, donde nosotros vemos ahí cantidad de violaciones a la ley de tránsito, de vehículos que se suben por las aceras y violan el derecho del peatón. También lo vemos con construcciones que se violan la normativa o que violan algún tipo de leyes que hay de construcción y que entonces violan el derecho del que sí estuvo en regla y se sienten, bueno, a veces desamparados. Pero también vivamos en orden para distribuir mejor el presupuesto del Distrito Nacional para tocar esas zonas de la circunscripción 3 que tienen asentamientos informales, que tienen cientos de miles de personas, que no tienen conexión a agua potable, que no tienen un sistema de recogida de basura efectiva, pero no solamente en la circunscripción 3, como usted bien dijo, cerca del polígono central o de algunos sectores de un alto valor inmobiliario tenemos nosotros barrios, tenemos nosotros zonas con callejones donde los servicios de la ciudad no entran. Entonces nosotros apostamos a una ciudad con orden, a una ciudad donde haya un crecimiento urbano responsable, donde que sea una ciudad libre de ruido. Y ahí yo le quiero poner el caso del ruido. El ruido es un problema que afecta a la salud y que está penalizado por la ley. Y digamos que es cultural hasta cierto punto, pero nosotros nos hemos encontrado que no importa el sector, barrio, no importa el nivel socioeconómico, es un problema que la gente está dispuesta a denunciarlo. Lo que pasa es que no encuentra las herramientas institucionales, no encuentra que la autoridad necesariamente le pone la importancia. Pero es un sector donde nosotros, por ejemplo, tenemos propuestas para controlar el ruido, para que, bueno, para que los niños en los sectores, sobre todo donde hay más hacinamiento, puedan estudiar en la casa, para que las personas envejecientes y enfermas, incluyendo en barrios, puedan tener más tranquilidad. Y ahí le pongo un caso de propuestas que nosotros hemos visto, que conectan, que son una demanda, y que sobre todo los políticos de la ciudad no hablan de eso, pero es un sector, es un área muy sensible y sobre todo que está penalizado por la ley. Entonces el asunto es de rescatar ese orden para una buena convivencia, por ahí es que va la cosa. Recuerdo que el amigo Mario Sosa, por cierto, hizo un gran esfuerzo hablando de la necesidad de que se invirtiera en el rescate de los espacios públicos y se refería específicamente, Mario, a las aceras, ¿verdad? Que no solo se ven afectadas las aceras del polígono. Yo he visto un fenómeno de polígono que yo digo, caramba, estamos dañando la ciudad. Porque donde hay una casa, alguien consigue un permiso, compra esa casa, y donde había una familia, empiezan a vivir 20 o quién sabe si más, en una torre. Y eso es mucho más densidad poblacional, que demanda muchas cosas. Por ejemplo, los hidrantes, sabemos por qué, desde que hay un poco de agua, eso está sobrepasado, porque es que mucha gente viviendo en el mismo espacio y no se ha ampliado el alcantarillado, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que los parqueos de esas torres suelen ser subterráneos. Y como son subterráneos, hay que hacerle un declive desde la calle. Ya eso es un problema para el peatón. Y muchas veces lo hacen como en empedrado, que se ve muy bonito, pero cualquiera resbala y se rompe una pierna. O para que haya visibilidad, para que va a entrar a ese parqueo, entonces cortan el árbol que hay allá afuera. Y ahí entonces un problema más de sol y demás cosas. Pero en los otros barrios, que no son los del polígono, la acera se convierte casi en un área de negocio. Desde quien pone un tarantín, una paletera o lo que sea, o hasta un parqueo de motocicleta. Mario decía que eso requiere, además de la educación, inversión, porque él mostraba unos datos de nuestra alcaldía, del Distrito Nacional, que es muy escaso lo que invierte en las aceras y ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo abordar eso? Bueno, sí, nosotros estamos comprometidos con una ciudad caminable. Nosotros queremos hacer del Distrito Nacional una ciudad que se pueda caminar. ¿Por qué? Porque caminar es el principal medio de transporte. Vehículo, bicicleta, pero caminar es un medio de transporte. Y saludable además. Saludable en una ciudad que tiene cada vez más problemas problemas cardiovasculares, de salud, donde hay un ritmo de vida sedentario que nos hace más propenso a la hipertensión, a la diabetes. Entonces caminar es un tema también de salud, pero es un tema económico, porque no requiere de motor, no requiere de combustible, ahorra tiempo, conecta con la ciudad, pero para nosotros caminar tenemos que tener una infraestructura que sea, primero, como usted escribió, aceras que sean lo suficientemente anchas, pero que tengan una pendiente según la normativa, pero que tengan sombra, que hay que decirlo. Hace mucho calor, se suda, pero entonces en lugar de cortar árboles
que además disminuye la capacidad de infiltración del suelo ante las lluvias y que hace más impermeable el suelo, tienen que tener, o sea, árboles para que sea más, menos caliente, para no tener estas islas de calor y que haya sombra. Pero ¿cuál ha sido? Y hay un tema claro de infraestructura de inversión, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha habido una fiscalización efectiva de las aceras que los inversionistas privados dejan al final, porque usted, como tomando el ejemplo de algunas torres en el polígono central, que son millonarias, apartamentos cuyo metro cuadrado en dólares, ya usted sabe lo caro que es, y cuando usted se encuentra con esa acera, usted dice no solamente que es estrecha, sino que tiene una pendiente para la rampa, o que tiene una escalera, o que tiene el área de los tanques de basura. Usted se dice, no, pero aquí hay un problema, de recursos no es. Entonces el problema es de fiscalización, porque no hay una consecuencia. A veces hay una multa, pero no solamente la multa, a veces lo que toca es remover, demoler, rehacer. Y digamos que mirando hacia adelante, porque usted dice, bueno, ¿y cómo vamos a recuperar toda la ciudad que nos han robado, todas esas construcciones ilegales? Hay maneras de recuperar eso, pero sobre todo mirando hacia futuro, nosotros tenemos que hacer un compromiso, y aquí hay una propuesta que nosotros tenemos, que es de profesionalizar más el empleo público a través de la carrera administrativa municipal, específicamente con los fiscalizadores de planeamiento urbano. Eso es un cuerpo fundamental, ¿para qué? Para preservar la ley de la ciudad, que es las normativas vigentes, que sobre todo en la circunscripción 1 hay normativas que existen, en la 3 casi no hay, en la 2 casi no hay, pero no vale que tengamos normativas y leyes si no van a tener consecuencias. Entonces ese es un cuerpo que tiene un rol muy crítico y que ha sido de alguna manera olvidado, como que no tratado con la prioridad. Eso es un cuerpo que debe de entrar por mérito, por competencias profesionales, que debe de tener estabilidad en el empleo, que debe de tener una remuneración, que sean inamovibles por la política. Aquí tenemos el problema que ocurre en el gobierno central, lo hemos visto, pero en el gobierno municipal también. Cuando cambia una administración, usted sabe que pasa en la planadora. Y no solamente todo ese saber técnico que se va, toda esa experiencia, sino que también ponen personas en áreas como los fiscalizadores, quienes tienen que velar porque se cumplan las normativas, personas que no tienen quizá los conocimientos, pero que no tienen el compromiso y que a veces se prestan a muchos arreglos. Eso nos ha hecho perder nuestra calidad urbana y nuestra ciudad caminable. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Muchas gracias. Andiel Galván, candidato a alcalde del Distrito Nacional de Opción Democrática, con una visión diferente. Andiel, uno de los problemas hemos visto en nuestra ciudad se ha llenado de rascacielos, se ve muy bonito todo eso si tú pasas en un helicóptero o un avión, pero quien tiene que manejar ahí, entrar y salir de su casa o su trabajo, no lo ve tan bonito. En cualquier trayecto se dura 1 o 2 horas y eso trae un serio problema de hora-persona perdida, ¿verdad? Eso en lo económico, pero además de contaminación, eso es quemando y quemando combustible. Y lo que me he enterado con amigos urbanistas es que tenemos un problema serio. Digamos que en Naco, donde tú vives, alguien compra una casa para desarrollar un proyecto de muchas viviendas, una torre. Quizá obtiene un permiso para 4 pisos, pero él se las ingenia y busca por otro lado a alguien que le dice, no, le puede poner 12, no hay problema. Y hay un choque, no sé si se está dando antes, era entre la alcaldía y un departamento que había en obras públicas, que también aprobaba planos y cosas. No sé si eso se resolvió, pero lo cierto es que no es lo mismo un lugar donde había 1 o 2 automóviles en una familia, a que de pronto haya 20 o 30 automóviles. Problemas de estacionamiento, el tránsito, las aguas residuales. ¿Cómo vamos a abordar eso? Sí, don Gustavo, usted está tocando un problema neurálgico en la vida, en la actualidad y en el futuro del Distrito Nacional, que tiene que ver con los problemas de ordenamiento territorial. Y yo quiero decir que una de las principales funciones de la alcaldía del distrito, de una alcaldía, además de la recogida de la basura, de gestionar el tránsito y la movilidad, hay una que es indelegable y es el uso del suelo, es el ordenamiento del territorio, es usted prever de manera racional, planificar cómo vamos a distribuir el espacio que tenemos para que sea lo más eficiente posible y para que cada vez tengamos mayor calidad de vida y podamos tener cada vez mayor productividad y podamos tener cada vez mayor
disfrute de nuestra ciudad. Nosotros estamos viendo lo contrario. Nosotros hemos tenido un crecimiento económico a nivel de país impresionante en los últimos años y a nivel de la región, y parte de ese crecimiento y esa inversión en infraestructura se ha dado en el Distrito Nacional. Más de la mitad de esa inversión en infraestructura privada se ha dado en el Distrito Nacional. Pero esa inversión no ha venido acompañada de inversión pública en servicios y de regulación y fiscalización. Entonces, cuando hablamos de la densificación y del crecimiento vertical, nosotros tenemos, como usted bien dice, que nosotros prever, o sea, cómo nosotros damos un permiso para un apartamento donde había una vivienda unifamiliar y ahora va a haber 30 familias, cómo nosotros damos un permiso si la calle ya no tiene espacio para parquearse, a veces no tiene el edificio los parqueos suficientes, no hay ampliación en los sistemas de agua potable, en los sistemas de drenaje pluvial, no necesariamente hay sistema de alcantarillado, porque menos del 30% de los hogares del Distrito Nacional tiene conexiones al sistema de alcantarillado, la mayoría, y sobre todo esos nuevos desarrollos en el polígono central, una zona que es Churchill, Ortega y Gasset, 27 y Kennedy, ese es el polígono central. Luego el polígono central, el polígono ampliado es Kennedy con 27 hasta la Luperón, y ahí todos esos sectores donde nos encontramos, no tienen una buena parte del polígono central un sistema de alcantarillado y hacen descargas a pozos sépticos que van al subsuelo, pero en el subsuelo estamos también cada vez extrayendo agua y eso potable sí de es peligroso pozos. si se llegan a cruzar ambas cosas ahí. Es peligroso, y ya hay zonas que están catalogadas que tienen problemas de salud pública por eso y que tienen que ser tratadas y eso. Bueno, entonces lo que hemos visto es un crecimiento sin planificación, es un crecimiento que no prevé, por ejemplo, mayor creación de espacios verdes. Nosotros tenemos un problema en el distrito ahora mismo, de que si bien la OMS y ONU Habitat dice, don Gustavo, que por habitante debería haber 15 metros cuadrados de espacio verde, nosotros tenemos en el distrito apenas 5 metros cuadrados de espacio verde. Se recomienda 15 y tenemos 5. Se recomienda 15 y tenemos 5 en el distrito. Y usted dice, bueno, estamos ahí mal, pero si usted mira a nivel territorial cómo están distribuidos esos espacios, ahí que la cosa es grave. Porque sabemos bien que en la circunscripción 3, que es al oeste de la Gómez, al norte de la 27, de la Kennedy, donde están los sectores más marginales y la mayor cantidad de asentamientos informales, ahí tenemos mayor población y tenemos apenas de 8 kilómetros cuadrados de espacio verde, tenemos menos de un 0.5% de espacio verde. Y luego casi 7 kilómetros de espacio verde están en la circunscripción 1 y circunscripción 2. Y ahí estamos hablando del Mirador Sur, estamos hablando del Parque Litoral, el Malecón, estamos hablando del Parque Iberoamérica, estamos hablando... Entonces, y ahí hablando de espacio verde, que es una variable que tiene que acompañar este crecimiento urbano y la densificación, aquí tenemos un gran reto, y es que no es solamente la cantidad de espacios verdes, que estamos muy por debajo y tenemos que crear nuevos espacios verdes, no solamente recuperar, está muy bien recuperar y mantener, pero nosotros tenemos que crear nuevos espacios verdes. Es el tema de la accesibilidad, don Gustavo. Hay una métrica que se toma en cuenta, que es que usted tiene que calcular cuáles son los espacios verdes que están a menos de 400 metros de la población. No es solamente que hay, pero si usted tiene que ir en vehículo, si usted tiene que coger un tapón, imagínese que usted llega a las 6 de la tarde de su trabajo y usted tiene que entonces manejar para ir a un espacio verde, gastar combustible, todo mucho tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que es lo peor, se desincentiva el uso de espacio verde y la gente no va, no lo usa. Entonces, cuando calculamos qué población del distrito está a menos de 400 metros, menos del 30% de la población del distrito se encuentra a menos de 400 metros de un espacio verde, lo que quiere decir que además de que está mal distribuido, tenemos un problema de accesibilidad que es mayor. Entonces, bueno, esa es otra deficiencia que tenemos. En el tema de la movilidad, en el tema de los parqueos, yo quería señalar que ese crecimiento no viene acompañado de un plan de incentivos para que el sector privado o inversionistas inviertan en estacionamientos. No viene acompañado, ¿por qué entonces? Porque estamos estacionándonos en las calles. Cuando nosotros nos estacionamos en las calles, porque no hay opción, estamos reduciendo la capacidad vial de las vías. Si usted le quita un carril o le quita 2 carriles, evidentemente que pasan menos vehículos y eso también es una variable para el tapón, pero algo fundamental que tiene que venir acompañado y que es necesario para una ciudad caminable, don Gustavo, es un transporte público, un transporte colectivo de calidad. Nosotros hemos tenido un déficit en el tema del transporte colectivo de calidad y hemos dejado, como dice Marcos Barinas, un urbanista
destacado que yo respeto mucho, dice, hemos pasado de una sociedad de pasajeros a una sociedad de choferes. Como usted bien comentaba, nosotros no la pasamos, los que conducimos en vehículo privado, manejando y perdiendo un tiempo valioso para llegar a nuestra casa, estar con nuestros hijos, leer, hacer ejercicio, y eso es una pandemia, eso es una situación urgente que no aguanta, porque hemos dejado que se nos convierta esta ciudad en una ciudad en torno al vehículo privado, y eso es una tendencia que nosotros queremos revertir. Cuando nosotros decimos, vivamos en orden, tengamos una ciudad caminable, tengamos un crecimiento, pero con orden, nosotros nos referimos a eso, a un transporte público de calidad, colectivo. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento podamos dejar el vehículo en la casa. Bien. Muchas gracias, Andiel. Yo creo que en general has explicado tu visión, que me parece que está bien sustentada, sobre lo que debe ser esta ciudad, que ha crecido tanto, pero en desorden. De alguna manera ha sido así. No hay una planificación, no se corresponde el desarrollo inmobiliario con otros desarrollos necesarios. Te deseamos suerte. Más adelante, cuando ya la cosa entre en calor, ¿verdad?, te volveremos a invitar. Gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. Gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.